Saludo esta iniciativa de la dirigencia del PRD en el Distrito Federal, creo que es oportuna e importante. Y también, por otra parte, saludo a los compañeros con respeto y reconocimiento que se encuentran aquí en esta mesa. La llegada de los neoliberales al gobierno deformó la política social en el país, la redujo, la fragmentó, la focalizó. Pasamos de las grandes instituciones sociales universalistas, como el Seguro Social y la escuela pública, a programas sociales efímeros y selectivos, controlados verticalmente por el gobierno y dirigidos solamente al segmento poblacional ubicado en el extremo de la pobreza. Los resultados de esa política social fueron, al paso de los años, la caída del gasto social, la pérdida de derechos, un mayor control político del gobierno, un empobrecimiento de las clases medias y de las clases populares. En esos años, como oposición, la izquierda mexicana construyó entonces su propuesta de política social. Reivindicó la idea de la equidad como horizonte, en virtud del cual la política social no es simplemente para limitar la extrema pobreza, sino también para combatir la desigualdad, acercar a los polos sociales y limitar la extrema riqueza. Se visualizaron las políticas sociales como acciones dirigidas a toda la sociedad con alcance universalista y se defendieron como derechos de la población. Todos los gobiernos, de derecha o de izquierda, tienen políticas sociales. La diferencia está en puntos como los siguientes. Para la derecha, los programas sociales solo deben beneficiar a los extremadamente pobres, a quienes están en extrema vulnerabilidad, y dejan fuera a la gran mayoría de la sociedad, que son los pobres en general. Para la derecha solo debe dirigirse la política social a pequeños grupos vulnerables y no a las grandes mayorías. Y para la izquierda, las políticas sociales deben elevar las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, de ese 80% desigual que contrasta con el 20% que concentra todo. La derecha simplemente busca que los extremadamente pobres se conviertan en pobres, mientras la izquierda pretende que los pobres en su conjunto adquieran niveles de bienestar y satisfacción material general de todas sus necesidades básicas. La izquierda pretende atacar la desigualdad entre ricos y pobres. La derecha solo busca nivelar la desigualdad entre pobres y extremadamente pobres. La diferencia está también en que para los conservadores las políticas sociales solo son programas y no derechos. El gobierno los puede moldear, achicar o de plano quitar. En cambio, para la izquierda, las políticas sociales son o deben ser derechos de la gente, algo que ningún gobierno les pueda condicionar o negar. No son concesión bondadosa del gobierno, sino su obligación. Por eso la izquierda habla de establecer un Estado social de derechos. Por eso su horizonte es mucho más complejo y amplio que las políticas sociales de los gobiernos de derecha. Establecer un Estado social de derechos, tener un enfoque de derechos, implica, entre otras cosas, garantizar presupuestos, tener certeza jurídica plasmada en las leyes, participación de la ciudadanía, permanencia de los programas, capacidad ciudadana para exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, acceso de todas y todos a los beneficios, es decir, universalidad. Esta visión y principios están plasmados en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, que es la mejor en su tipo en toda América Latina.
La izquierda construyó una propuesta de política social aún antes de llegar al gobierno de la Ciudad de México. Por eso, al llegar al gobierno de la ciudad, se comenzó a aplicar una nueva política social. Se cambiaron conceptos. Se sustituyó la antigua Dirección de Protección Social por la nueva Dirección de Equidad y Desarrollo Social, hoy de Igualdad y Diversidad Social. Se creó la pensión universal para los adultos mayores y se plasmó en una ley. Se creó el programa de medicamentos y atención médica gratuita y también se plasmó en una ley como derecho. Se hizo la ley de útiles escolares gratuitos. Se creó el Instituto de Educación Media Superior con 16 preparatorias del gobierno de la ciudad y se creó la ley que establece el derecho a una beca de medio salario mínimo para todos los estudiantes de esta institución. Más tarde se creó el seguro del desempleo y se plasmó en otra ley. Se creó el seguro de educación garantizada y también se convirtió en un derecho. Asimismo, la ya existente beca de discapacidad quedó plasmada como un derecho en la Ley para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. También en estos años se generó la Ley de Autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Todas estas leyes y otras más, así como numerosas normas, consagran lo que se ha construido en la Ciudad de México en los últimos 14 años. Es nuestro signo de distinción, es nuestro orgullo y debemos cuidarlo, porque la derecha representada por el PRI y el PAN quisieran regresar a los programas focalizados para disminuir el gasto social y orientar los recursos a otros temas. Ya lo han dicho recientemente. Y no solo se trata de cuidar lo realizado, sino de agregarle más. Tenemos la doble responsabilidad de cuidar lo logrado, que no se reviertan los cambios alcanzados, mantener las leyes y derechos conquistados, pero además profundizar el cambio y arribar a una cuarta transformación. En materia social nos faltan muchas cosas. Tenemos que universalizar programas que aún no son universales. Tenemos que universalizar los programas de las delegaciones, que son pequeños. Tenemos que crear programas universales en segmentos de la población donde no hemos acudido con la intensidad requerida, por ejemplo, los niños de 0 a 5 años de edad. Tenemos que hacer universal programas como el de mejoramiento barrial, para que todos los pueblos, barrios y colonias tengan derecho a un presupuesto fijo que ejerzan directamente cada año. También hay que convertir en derechos programas tan importantes como la beca Prepa Sí en bachillerato, que es una beca universal, los comedores comunitarios y otros. Y asimismo, tenemos que vincular lo social con lo económico para generar riqueza y distribuirla simultáneamente. Por ejemplo, requerimos de un gran programa de cooperativas que permita generar beneficios sociales, crear empleo, crear estructuras económicas. Y de la misma forma, necesitamos seguir apoyando a nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México con un presupuesto que sea progresivo, crezca cada año y que permita la incorporación paulatina de los estudiantes a la educación superior. De igual manera, así como existe la beca Prepa Sí para los muchachos que van a bachillerato, también requerimos de una acción universal para todos los jóvenes que han sido rechazados en las escuelas y en los centros de trabajo. Para ello, sin embargo, será necesario un nuevo impulso a las políticas de austeridad en los altos niveles de la administración pública local. De igual manera, necesitamos redoblar la pelea por los recursos que la Federación le ha negado o arrebatado al Distrito Federal, y asimismo requerimos de mayores instrumentos para articular, coordinar, unificar las diversas políticas sociales existentes en el Distrito Federal. No quiero dejar de mencionar que las políticas sociales en la ciudad no solo son aquellas que tienen contenidos netamente materiales o económicos, también es una política social el libre acceso en banquetas, puentes y el acceso a los edificios para las personas con discapacidad.
También es una política social la lucha contra toda forma de discriminación. También es una política social el acceso a la cultura, por ejemplo, el acceso gratuito a través de los grandes eventos, de los grandes conciertos y de las actividades culturales en los barrios. Creo, por otra parte, que la inclusión y la equidad también tienen que abarcar el desarrollo de los barrios. Así como hay grandes obras, también requerimos que haya pequeñas obras. Hay una gran cantidad de colonias sin drenaje, sin agua, sin servicios, sin alumbrado. Y así mismo también tenemos que hacernos cargo de los grandes desequilibrios territoriales que existen en la ciudad. Los polos de desarrollo y de ingresos están concentrados hacia el poniente y el sur de la ciudad, mientras que en el norte y en el oriente existen grandes carencias y desigualdades. Por esas razones nos parece también que es fundamental el tema de los servicios. El agua y el transporte deben seguir siendo servicios económicos y accesibles para toda la población, de carácter público y asimismo cercanos a todos los grupos sociales que existen en la Ciudad de México. Finalmente quisiera decir que estamos frente a una lucha ideológica y política permanente. No estamos solos, sino que existen otras fuerzas políticas que tienen otros proyectos. Y no estamos solos en el mundo, también hay organismos financieros internacionales que quisieran derruir nuestra política social como lo hacen en muchos países del mundo. Yo invito a todos a reflexionar sobre lo que hemos construido, a que lo defendamos, a que no haya retrocesos y a que vayamos por más. Muchas gracias por